¿De cuántas cosas nos hemos perdido por tener dolor de cabeza? Y es que todos hemos sufrido de esto alguna vez. Y va desde un dolor de cabeza por una cruda hasta terribles migrañas. Hoy veremos qué nos puede detonar el dolor de cabeza, qué nos puede ayudar a combatirlo y, lo más importante, cómo podemos prevenirlo. Esto es Doc Chat. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Carlos Vázquez Vela Martínez y el día de hoy estoy con mi gran amigo, el doctor Alonso Gutiérrez. Él es neurólogo y el día de hoy vamos a platicar sobre el dolor de cabeza. Bienvenido, Alonso. ¿Todo muy bien tú? Bien, muchas gracias. Queríamos platicar un poco contigo acerca del dolor de cabeza. Primero que nos platiques un poquito por qué lo ve el neurólogo y qué es un dolor de cabeza, por qué se da. Pues mira, el dolor de cabeza es la causa más común de consulta para un neurólogo, ¿no? Evidentemente, siempre que llegan contigo, o sea, siempre que llegan a la consulta de neurología ya pasaron por varios médicos, ¿no? Y tenemos que saber que 97% más o menos de la población en el mundo ha tenido alguna vez un dolor de cabeza. El tema es que cuando no ven un especialista siempre lo encasillan como si fuera migraña. ¿Y eso qué sucede cuando lo encasillan como migraña? Que pierden mucho tiempo tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Entonces son pacientes que generalmente son refractarios a tratamiento, que no han atinado los medicamentos que toman, etc. Y eso se vuelve un problema porque incapacita muchas veces a la persona, pierden días laborales, claro, pierden vida social, etc., ¿no? Entonces eso se vuelve complicado. Pero para hablar de dolor de cabeza, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que pensar es que hay dos grandes grupos de dolor de cabeza, ¿no? Lo que nosotros llamamos como cefaleas, que es el nombre técnico de hablar de dolor de cabeza, cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Y la división inicial es porque las cefaleas secundarias pueden ser tanto golpes, infecciones, pero también pueden ser por sangrados, pueden ser por tumores, etc. Y cuando nosotros clasificamos o encasillamos a una persona que tiene un dolor de cabeza secundario, lo que necesitamos hacer es un estudio de imagen, tomografía, resonancia magnética, etc. Sí, antes de que empecemos a platicar de eso, porque me interesa mucho platicar eso, ¿cuál es la causa más común de dolor de cabeza? La causa secundaria algo, infecciones, por ejemplo, ¿no? Depende de la prevalencia de infecciones. También puede ser por golpes. Y en cuanto a las cefaleas primarias, la causa más común es un dolor de cabeza que se llama cefalea tensional. Es la causa más común de consulta para un neurólogo en el mundo. Ok, estrés. Sí, en realidad se llama tensional porque es una mala traducción, pero sí está ligado al estrés. Está ligado tanto a trastorno de ansiedad como a depresión. Perfecto. Ahora, una pregunta muy, muy puntual. ¿Cuándo es adecuado hacer un estudio de imagen? Cuando tienen síntomas agregados, cuando tienen fiebre, cuando tienen pérdida de peso, cuando tienen alguna alteración neurológica, cuando nosotros los revisamos, cuando tienen un dolor de cabeza que empieza después de los 50 años, cuando tienen la máxima intensidad de dolor en menos de un minuto, o sea que están perfectos y que aumenta el dolor a su máxima intensidad en menos de un minuto, cuando hay cambios de posición. Si no tienen ninguno de estos tipos de síntomas agregados, entonces lo clasificamos como esto que llamamos como cefaleas primarias, en donde entran la tensional que hablábamos previamente, la migraña y estas que se llaman también una familia que se llama trigémino autonómicas. Esto está interesantísimo. Entonces, si entendió, nada más para explicar un poco al público, siempre es algo secundario, ¿verdad? El dolor de cabeza es más común que sea secundario a algo, ¿de acuerdo? Sí. Pues estamos hablando un poco de las causas de dolor de cabeza y me gustaría que escucháramos tantito al público. Tiene una pregunta bastante interesante para ti, Alonso. Adelante. Doctor, tengo mucho dolor de cabeza. ¿Será migraña? ¿Cómo puedo saberlo? Puedes saberlo. Lo ideal es que acude a una consulta porque, como decía al principio, muchas veces encasillan todos los dolores de cabeza fuertes a una migraña. ¿Qué podemos saber de la migraña? Primero, es más común en mujeres. Tiene 2 picos de edad, por decirlo de alguna manera, entre los 10 y los 18 años, y luego entre los 30 y los 40 años, como para generalizar esto, ¿no? Es un dolor de cabeza que claramente es discapacitante, ¿ok? O sea, cuando tienen ese dolor de cabeza, realmente no pueden hacer sus actividades de la vida diaria. Eso es una pregunta muy seria que hacemos en el consultorio, porque muchas veces la persona que llega con dolor lo puede magnificar, pero cuando le preguntas si puede seguir haciendo sus actividades de la vida diaria, te dicen que sí. Y en realidad la migraña no, o sea, las personas con migraña no pueden seguir haciendo sus cosas, tienen que estar en un cuarto oscuro, les molesta la luz, les molesta el ruido, generalmente les da náusea, pueden tener vómito. ¿Cuál es el mecanismo de la migraña? Pues antes se pensaba que era un asunto de una patología vascular, donde los vasos se dilataban y luego se cerraban. Ahora se sabe que hay un como canal que es el trigémino
el nervio trigémino con cervical, se une la parte de este nervio con la primera parte de la médula espinal, en donde se liberan diferentes sustancias. Incluso estas sustancias que se liberan, que se llama CGRP, incluso este péptido que se libera ya es blanco terapéutico para algunos monoclonales, que están teniendo muy buena función para el tratamiento preventivo, profiláctico de la migraña. Es decir, que quieren con estos medicamentos atacar ese problema de raíz. Exacto, y la verdad es que ya existe en México, se llama Galcanezumab, ya existe en México y da muy buenos resultados para el tratamiento preventivo cuando está bien indicado, ¿no? No es tratamiento de primera elección, siempre se prefieren los otros 4 fármacos, ¿no? Los que ya se conocían previamente, pero tiene muy buenos resultados el Galcanezumab, igual que la toxina botulínica. ¿Cuánto tema que tenemos que platicar? Vamos a escuchar una pregunta ahorita del público que tiene un poco que ver con los tratamientos. Dice así: doctor, estoy tomando para el dolor de cabeza ibuprofeno con café. ¿Es peligroso? Pues fíjate que aquí hay que hacer cierta mención en esto. Mira, parte del tratamiento agudo para la migraña se puede dar con cafeína. Okay. Puede ser tomado o puede ser en sustancia, ¿no? Paracetamol, aspirina, cafeína, esta mezcla de medicamentos en algunas ocasiones mejora la migraña. Como te decía previamente, se pensaba que la migraña tenía un cierto tema vascular en donde había una vasodilatación, una vasoconstricción. Esto sigue siendo real, o sea, está bien documentado eso. La cafeína hace una xantina, hace una vasoconstricción y por eso la migraña es un dolor de cabeza pulsátil, como si hubiera un corazón que estuviera punzando. Eso es cuando se produce una vasodilatación y la cafeína hace una vasoconstricción y puede aliviar el dolor. ¿Le verías la cafeína otra función terapéutica que le ayude a otro tipo de dolores de cabeza? No, en realidad en ningún otro dolor de cabeza lo puede presentar, pero la gente que no está acostumbrada a tomar café, la gente que no está acostumbrada al consumo frecuente de cafeína, puede ser un gatillo, puede desencadenar el dolor también, puede desencadenar la migraña. Entonces hay que tener cierta precaución. Entonces, para la pregunta en específico, bueno, si esta persona está acostumbrada a tomar café, podría ser bueno. Si no está acostumbrada a tomar café, podría ser un desencadenante del dolor. Claro. ¿Qué hay del ibuprofeno? ¿Sirve para la migraña o para otros dolores de cabeza? Sí, todos los analgésicos. El ibuprofeno está dentro de un grupo que se llama analgésicos inflamatorios no esteroideos y todos estos medicamentos son fármacos de primera elección para la migraña. Ahora, cuando llegan contigo ya a la consulta, cuando llegan ya con un neurólogo, es muy complicado porque muy probablemente ya fallaron a ese tratamiento. Entonces tenemos que ocupar triptanos, se llaman, que son también bastante buenos para el dolor de cabeza. ¿Existen, medicamentos que sean, o más bien que por abuso de medicamentos puedan dar dolor de cabeza? 40% de las personas que tienen migraña y 50% de las personas que tienen cefalea tensional llegan con esta cefalea secundaria mezclada que se llama por abuso de analgésicos. Wow. ¿No? Cuando lo toman muy frecuentemente o cuando lo toman con frecuencia es una semana, consumo diario más de 2 veces al día, pueden tener este dolor de cabeza agregado y hay que también tratarlo. ¿Y cómo se cura eso? Generalmente con ahorro de medicamentos, poniendo un tope, o sea, decir, si tu dolor de cabeza va del 0 al 10, si tienes 5 o menos, no tomes nada, trata de aguantar, y a veces con otro tipo de medicamentos como procinéticos. Hola, bienvenidos a una cápsula más de nutrición. Soy Adriana Puente, nutrióloga clínica. El café es una de las bebidas más importantes y populares que existe en el mundo y tiene una sustancia que se llama cafeína, la cual también se encuentra en el té, en los refrescos y en las bebidas energéticas. La conexión con la cafeína y los dolores de cabeza es un poco compleja. Por ejemplo, va a haber personas las cuales son muy sensibles a la cafeína y por lo tanto si toman café pueden sufrir dolor de cabeza. Por el contrario, existen otras personas las cuales si no toman café van a tener este dolor de cabeza por abstinencia a la cafeína. Y también se ha visto que a ciertas personas el tomar una pequeña cantidad de café les puede ayudar en el tratamiento contra el dolor de cabeza, sobre todo en las primeras etapas, y también puede potencializar el efecto de algunos analgésicos como por ejemplo la aspirina. Hay otro tipo de alimentos los cuales provocan dolores de cabeza en cierta población, como por ejemplo el chocolate, el alcohol o los quesos muy maduros. Algunos otros consejos para el tema de dolor de cabeza es: 1, que seas constante con tus alimentos, es decir, que no pases muchas horas en ayuno si es que no estás acostumbrado, porque puedes sufrir dolor de cabeza. Entonces encuentra lo que funciona para ti, pero como regla general, duerme bien, descansa, haz ejercicio e hidrátate
a lo largo del día. Muchísimas gracias, Adriana. Vamos aquí a continuar con el tema de los dolores de cabeza. Y queríamos que nada más una pregunta aquí del público, a ver si nos puedes ayudar. Me pareció algo importante porque puede ser relativamente común. ¿Escuchamos? Hola Doc, ¿es peligroso que te dé dolor de cabeza mientras tienes relaciones sexuales? Sí es peligroso, depende el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza o la cefalea que se asocia justamente con relaciones sexuales, antes la dividían en orgásmica, preorgásmica, posorgásmica, pero en realidad se vio que era exactamente lo mismo. Este dolor de cabeza súbito, muy intenso que da mediante las relaciones sexuales sí es algo grave, porque se asocia con una cosa que se llama hemorragia subaracnoidea. Wow. Y la hemorragia subaracnoidea, la causa más común es por ruptura de aneurismas. Y eso sí, 50% de las personas que tienen una hemorragia subaracnoidea por ruptura aneurismática se mueren. Sí. No llegan al hospital. Wow. Entonces, sí, esta cefalea coital sí se asocia con hemorragias subaracnoideas, sí es grave, sí habría que ir al médico. Sé que es una pregunta difícil, pero ¿se sabe qué porcentaje de los dolores de cabeza durante las relaciones sexuales se asocian a esta hemorragia? No, desconozco la verdad el número, no es algo que haya en algún momento leído o que ya esté documentado, pero sí sabemos que ese tipo de dolor de cabeza en las relaciones sexuales se asocia con eso. ¿Qué porcentaje? No lo sé. Wow. Ahora, quisiera nada más retomar un poco el tema de las sustancias que estamos platicando para aliviar cosas que pueden empeorar el dolor de cabeza. Quisiera que nos platicaras un poquito acerca, sobre todo preguntas coloquiales. ¿Qué opinas del vino tinto, los quesos fuertes, ese tipo de cosas que luego preguntan acerca del dolor de cabeza? Mira, en general, a las personas que son migrañosas, las personas que tienen migraña, el vino tinto, los quesos fuertes, el jitomate, algunos descongestionantes nasales, chocolate, los anticonceptivos, el chocolate, el té negro, se asocia con o desencadena el dolor de cabeza. Pero como les digo en la consulta, siempre tenemos que individualizar, ¿no? Porque no a todas las personas les afecta lo mismo. Entonces, siempre les pido que hagan un calendario de crisis y que en el calendario de crisis pongan cuándo les dio el dolor de cabeza y si lo asocian a algo. Tomé vino tinto, me dio dolor de cabeza, entonces ahí podemos encontrar el desencadenante. Pero en general, por las sustancias que tienen, tanto el vino tinto, los quesos fuertes, etcétera, los que ya mencionamos, sí puede asociarse con un dolor de cabeza. ¿Qué opinas? Ahora están muy de moda algunos tratamientos para el dolor de cabeza en general, por ejemplo, sustancias como el CBD, magnesio. ¿Qué opinas de esas dos? La verdad es que ni el CBD, ni el magnesio, ni el zinc, ni otras sustancias han mostrado en cuanto a dolores de cabeza, porque en cuanto a epilepsia el CBD sí, pero en cuanto a dolores de cabeza no han mostrado ningún efecto benéfico, ¿no? En la cefalea tensional, que es la causa más común, lo único de terapia alternativa que se ha visto que mejora es la acupuntura. ¿Acupuntura? La acupuntura sí mejora en los pacientes con dolor de cabeza porque el dolor de cabeza o la cefalea tensional está asociada con una irritación, una hipersensibilidad de los músculos pericraneales, los que se adosan a la piel del cráneo. Entonces, ese tipo de dolor de cabeza sí ha mejorado ciertamente con la acupuntura. El resto de las sustancias no ha mostrado ningún beneficio. Y es decir, entonces, digamos que ir a tener acupuntura, estas terapias, es una receta común tuya. O sea, ¿sí? No, nunca lo indico, pero siempre los pacientes te lo dicen. Ah, okay. Oiga, doctor, y si voy a acupuntura, no está mal, ¿no? Oiga, doctor, si hago tal cosa para el dolor de cabeza, sobre todo tensional, si hago yoga, etcétera, sí está recomendado. No es que yo lo indique, ¿no? Pero es algo que si te preguntan, pues no tiene ningún problema en que lo hagan. ¿Qué opinas del ejercicio? El ejercicio es muy importante para la cefalea tensional, pero en la migraña podría ser un desencadenante. Uno de los criterios para nosotros diagnosticar migraña es que empeore con las actividades rutinarias, ¿no? ¿Algún tipo de ejercicio que sea bueno o malo para esto? La verdad es que para cefalea tensional los ejercicios que son buenos son los que te comentaba, ¿no? Yoga, pilates, todo ese tipo de cosas, natación, se puede hacer. Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de integrar ejercicios de fuerza en su entrenamiento. Primero que nada, y la razón más importante, es que al hacer ejercicio de fuerza, nuestros músculos empiezan a absorber glucosa de la sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener mucho menor incidencia de resistencia a la insulina
y de diabetes. Además, cuando hacemos ejercicio de fuerza, también reducimos la pérdida de masa muscular que ocurre naturalmente cuando vamos creciendo. Entonces, cuando hacemos fuerza, vamos a tener músculos más fuertes, hay menor fractura, hay mejor postura y menor incidencia de lesiones. Entonces, no necesitas equipo, no necesitas ir a un gimnasio. Con el simple hecho de hacer fuerza con tu propio peso, vas a tener un cuerpo mucho más sano. Practícalo en tu día a día. Espero que estos tips te hayan sido útiles. Ponlos en práctica y nos vemos a la siguiente. Yo soy Dani Méndez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Y pues bueno, hemos llegado ya al último bloque. ¿Qué hay de los dolores de cabeza por golpes, Alonso? Pues mira, es muy común. Aprovecho para comentarte que desde hace un año estamos con este protocolo de conmoción con la Liga MX. O sea, es decir, hay un médico a nivel de cancha que está vigilando todo este tipo de conmociones, ¿no? Si hay choque de cabeza con cabeza, o si hay algún golpe fuerte, porque se ha visto que es muy importante tanto en el momento en el que hay el impacto, que sea valorado por un neurólogo o por un neurocirujano, y la parte de post-conmoción, ¿no? O sea, qué pasa en los siguientes días a semanas después del golpe, cómo puede afectar, sobre todo por este tema de los boxeadores y los jugadores de fútbol americano que a la larga tienen demencia. Claro. Que es grave, ¿no? Entonces estamos con este protocolo, sí es importante vigilar los golpes en la cabeza, si tienen un choque automovilístico, si se golpean con algo, si pierden el conocimiento y así, sí es importante que acudan a valoración por un especialista. Claro. ¿Cuándo tú dirías que es el momento indicado para que por un dolor de cabeza vayas al neurólogo? Cuando un dolor de cabeza es recurrente, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes más de una semana y no se quita con analgésicos convencionales, cuando es un dolor atípico, cuando es un dolor que es nuevo, que nunca lo habías tenido, que no es un dolor de cabeza habitual a los que tú tienes, cuando se acompaña de lo que decíamos al principio, si tienes dolor de cabeza y fiebre, si tienes dolor de cabeza y notas debilidad en alguna parte del cuerpo, que ves doble. Si tienes más de 50 años, nunca habías tenido un dolor de cabeza y tienes el dolor de cabeza, si cambia tu patrón de dolor de cabeza, es decir, yo me conocía migrañoso, pero este es un dolor de cabeza totalmente distinto y ha sido persistente, etcétera, ahí es cuando hay que acudir con un neurólogo. De acuerdo. ¿Y qué tips o qué consejos nos podrías dar para prevenir dolores de cabeza en general? Pues es difícil que te diera como una especie de receta de cocina, qué hacer, qué no hacer, pero te diría que la mejor manera de evitar que un dolor de cabeza persista, sea permanente o sea crónico, sí es acudir con un especialista, ¿no? No acudir con un médico general o no acudir con ese tipo de médicos, no porque sea malo, sino porque a veces se pierden un poquito en el diagnóstico de migraña, todo lo encasillan en migraña o todo lo encasillan es un dolor de cabeza secundario a un dolor de estómago o lo que sea. Entonces, creo que la mejor manera de prevenir cuando un dolor de cabeza ya se volvió molesto, es acudiendo con un especialista, ¿no? También. ¿Recomendaciones de vida sana, por ejemplo, ejercicio, dieta, algo relacionado con eso? En realidad sí, o sea, que tengan una dieta baja en grasas saturadas, evitar el consumo de tabaco, evitar una ingesta importante de alcohol. Aunque, como siempre les digo en la consulta, ¿no? El problema jamás es la sustancia, ¿no? Siempre es la dosis. No es lo mismo una copa de vino que 2 botellas, no es lo mismo un cigarro que 2 cajetillas, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, vigilar las dosis es lo más importante. ¿Te llegan muchos pacientes que se quedan, hablando del alcohol, que se quejen o se lo achaquen un poco a la cruda, etcétera? Pues sí, aunque a veces tienen más pudor y no van al neurólogo por un dolor de cabeza por cruda, pero en realidad pocos son los pacientes que nos llegan por un dolor de cabeza post-ingesta de alcohol, ¿no? Claro. Porque no está de más el que se espanta, ¿no? Después de una cruda y que dice, esto está más fuerte. Más raro, sí. Claro. Bueno, pues ha estado buenísimo esto, de verdad. Nos quedamos con muchísimas ganas de platicar de más temas. Hay muchas pues sí, temas que quiero tocar contigo. Ojalá vengas nuevamente a un programa. Vamos a platicar de ese protocolo que también está ultra interesante, de los traumatismos o de los golpes repetidos en la cabeza. Claro. Ojalá vengas de nuevo, sí. Alonso. Y nada más, pues, ¿cómo te localizamos? ¿En dónde estás? ¿Cómo podemos encontrarte? Estoy en Médica Sur, ¿no? Estoy en el consultorio 820 de la Torre 2 y en redes sociales tengo Twitter, ¿no? Es Alonso con A mayúscula, Neuro, END.
Ahí la gente te podría preguntar Sí, y claro, con hacer tus mucho dudas. gusto. Sí, sí, sí. Perfecto, pues ha sido de verdad un placer, amigo mío. Muchas gracias Para mí también. por la invitación aquí y gracias por todos tus comentarios. Tenemos muchísimas dudas en redes sociales, nos han estado bombardeando. Les agradecemos muchísimo. De verdad que pues para la presidente que venga aquí, mi querido Alonso, encantados de responderles nuevamente. Aquí están nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho. Recuerden que la prevención es la medicina, es el tratamiento ideal, ¿no? Entonces, pues nuevamente cuídense mucho, les agradecemos y nos vemos la próxima.